tema no era tan difícil. Posiblemente ustedes encontraron que f de g evaluado en x es 3 menos, y aquí reemplazamos la raíz x por la raíz cuadrada de x. Sí. Esta otra tampoco era complicada, digamos, para encontrar el dominio de la composición. De entrada ya tenemos una restricción. La función g tiene como dominio de 0 a infinito, porque no podemos trabajar con ninguna raíz de un número negativo. Entonces lo siguiente que teníamos que hacer, ahora tenemos que ver cuándo esta composición realmente me va a dar un valor definido. Entonces aquí necesito que 3 menos la raíz cuadrada de x sea positivo. Entonces esto implica que la raíz cuadrada de x tiene que ser menor o igual a 3. ¿Y qué significa esto con x? Tiene que estar entre ¿qué números? 9. Ajá, 0 y 9. Entonces a partir de aquí, digamos, sabemos de que x tiene que estar entre 0 y 9. Incluyendo el 0 e incluyendo el 9. Yo vi que Marlon la tenía correcta. Entonces, digamos, el segundo problema vi que se tardaron un poquito, y digamos, lo único que tenían que hacer era tal vez una pequeña corrección. Observen que aquí les estoy proporcionando el intervalo en términos de un valor absoluto. Entonces algo que podían haber hecho es, bueno, si el valor absoluto de x es menor o igual que 2, ¿qué significa eso para los valores de x? ¿Entre qué valores de x puede estar? De menos 2 a 2. Sí, de menos 2 a 2. Entonces si hacen esa pequeña corrección, ya el problema se vuelve mucho más accesible. Entonces, digamos, aquí sabemos desde la entrada que nuestro dominio va a ser de menos 8 a infinito. Entonces aquí vamos a tener un montón de números. Vamos a ver aquí. Menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, el 0 y el 2. Voy a poner aquí 4. Entonces a partir de aquí voy a empezar a graficar. Yo creo que no me va a quedar tanto a escala, pero bueno, no importa. Es 2, 4 y 6. Entonces, digamos, aquí la parte más crítica, digamos, era esta función 3x, que simplemente es una función, digamos, que corta el origen y que tiene, por ejemplo, un valor de 2,6. Aquí, digamos, incluye el punto 2,6 porque es parte todavía del dominio de la función. Y luego aquí me falta poner el menos 2,6. Entonces, 2, 4 y 6. Y luego acá, digamos, voy a tener el punto menos 2, menos 6. Entonces, la primera parte de la gráfica es esta línea recta. Creo que es bueno. Vamos a poner aquí unos números, 2 y menos 2. Y luego, digamos, esta no es tan difícil. Vi que varios de ustedes en algún momento no conectaron esta parte de la gráfica. Aquí sí estaría conectada la gráfica, porque pueden ver que el punto 2,6 inmediatamente estoy en 2,6. Y si por ejemplo aquí les hubiera dado que h de x es igual a 4, entonces tal vez su gráfica hubiera sido algo así. Aquí hubieran tenido un salto. Entonces aquí no había salto, simplemente continuaban graficando. Y aquí, digamos, ahí voy a poner una flecha para indicar de que el dominio de esta función continúa. Entonces, solo nos faltaba acá 8 más x. Este es el más difícil de graficar, yo creo que, en mi opinión, porque, digamos, por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, h es igual a 6. Entonces vamos a estar aproximadamente como por aquí. Y aquí, digamos, si estoy incluyendo un círculo en blanco porque aquí tengo un salto. De lo contrario, esta ya no sería función, sería relación. Entonces luego, digamos, algo que puedo hacer es encontrar el valor de esta función justo en el extremo de este intervalo, menos 8.
Entonces aquí estoy cortando, digamos, 2, 4, 6, 8. El eje X. Entonces aquí los uno por medio de una línea. Entonces, ¿quiénes de ustedes tuvieron esta gráfica? Yo esta sí la tuve, pero yo lo que tuve mala fue la de 3X. Ah, Es que yo eso estaba bien. No lo frené en el menos 2, menos 6. Ah. Pero el indicado que seguía hasta el infinito. ah, bueno, pero es un pequeño detalle. Entonces, digamos, esta era la gráfica, y a propósito puse que estas dos partes de la función no estaban conectadas. ¿Cuántos puntos nos bajan por no haber puesto los hoyos vacíos? ¿Los puntos vacíos? No sé, tal vez unos 5 puntos, digamos, sí, 5 puntos por cada tramo y 5 puntos tal vez por los agujeros. Amarlo, quítale 10. Ajá, sí. Entonces ahora solo encontremos el dominio y rango de esta función. ¿Cuál sería aquí el dominio? De menos 8 Al infinito, sin incluir el menos 8. Y luego el rango lo encontramos por inspección. Sí. Y aquí todavía incluimos el menos 6. Uy. Entonces continuemos con este problema. Este problema vi que no tuvieron tanta dificultad, pero aquí se tardaron un poco porque, digamos, no confiaron en la información que les estaba proporcionando la gráfica. Entonces, cuando hicieron la gráfica, se pusieron a calcular interceptos, se encontraron un intercepto en X, pero ese intercepto en X en realidad no existe. Entonces, digamos, aquí podemos graficar esta función. Una clave aquí es ver dónde empieza el dominio de esta función. El dominio de esta función empieza en menos 2. Entonces aquí podemos graficar esta función en menos 2, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y luego 1, 2, 3. Y luego podemos graficar el eje Y. Aquí tal vez no tengo tanto espacio para graficar la función. Creo que hay suficiente espacio. Entonces la idea aquí es, digamos, en menos 2, en Z, así aquí voy a poner Z y K de X. Y aquí voy a cambiar un poco la escala, pero solo para que tenga más espacio para hacer la gráfica. Entonces, digamos, cuando Z es igual a menos 2, que la puedo poner, digamos, y aquí puedo irme de 2 en 2. El valor de K es igual a 1, entonces aquí empezaría nuestra gráfica. Luego, cuando Z es igual a 0, aquí voy a tener 1 más la raíz cuadrada de 4, entonces esto es igual a 3. Y esta sabemos que va a abrir de esta forma. Entonces esta sería la gráfica. Otra forma como podían hacerla, y que vi que varios de ustedes hicieron, es que, por ejemplo, empezaron graficando esta función, luego la desplazaron 2 unidades a la derecha. Sí, a la izquierda, sí, a la izquierda. Y luego la desplazaron 1 unidad hacia arriba. Entonces eso pueden hacer también. Y aquí solo voy a indicar que este es el punto menos 2, menos 1. Menos 2,1. Entonces, ya viendo esta gráfica, para encontrar los interceptos no teníamos que utilizar nada de álgebra, sino simplemente nos apoyábamos en la gráfica y decíamos, bueno, intercepto con el eje horizontal. Aquí escribí eje horizontal, pero solo porque aquí el eje horizontal es denotado como Z. Después es que puse intercepto con el eje horizontal es 0,3, mientras que el eje vertical es el 0,3. Con el eje horizontal no habrían, porque podemos ver claramente que esta gráfica no está tocando el eje horizontal. Entonces aquí, digamos, simplemente es ninguno. Vertical. Ahora,
Digamos, algunos de ustedes encontraron un intercepto con el eje horizontal, pero asumieron de que esta no era una función, sino es una relación. Si esta la escribimos con la forma de una relación, lo que van a tener es que la gráfica de esta función es una parábola. Entonces ese es un tema que también vamos a estar viendo hoy, como hay veces que para que la parábola tenga una inversa tengo que restringir el dominio y luego lo que uno encuentra es una función raíz cuadrada, una relación raíz cuadrada que al restringirla ya se vuelve función y también se vuelve inversa. Entonces digamos aquí el dominio es de menos 2 a infinito y esto otra vez se hace por inspección, mientras que el rango sería de 1 a infinito. Entonces ahora trabajemos con esta otra, digamos la forma como hay que reconocer la composición es identificar cuál es la función externa, cuál es la intermedia y cuál es la interna. Entonces esto piénsenlo como que fuera un problema de la regla de la cadena. Entonces digamos, ¿cuál es la función que está más afuera de todas? La raíz octava de t. Ajá, entonces esta es f de t. La otra, yo puse que era t dividido 2 menos. Ajá, sí. Ajá, sí, esto era todo. Ajá. Bueno, entonces ahí está como para hacer este ejercicio un poco más interesante, hice esta segunda pregunta donde tenemos que encontrar la composición, pero ahora el orden en el que entran las funciones es diferente. Entonces aquí digamos tengo que encontrar h de g en f de x, pero entonces f de t es igual a la raíz cuadrada de 8. Y esto no era necesario que hicieran todos los pasos, pero hay veces que uno, por tratar de hacer dos composiciones de un solo, uno puede equivocarse un poco. Entonces digamos aquí tengo h, g evaluado en la raíz octava de t. Entonces como g es esta función, ajá, y vi que varios de ustedes este problema lo tuvieron correcto. Y luego h aquí es una función valor absoluto. Lo escribí de esta forma solo porque se mira un poquito más fácil de leer. Entonces posiblemente varios de ustedes tuvieron esto. Y lo último, y esto era un problema opcional, tenemos que encontrar el dominio de esta función. Entonces miremos qué sucede con esta función. Esta función es una raíz par. Sí, pero primero hagamos el razonamiento. Entonces como es una raíz par, pero también es una función racional, para que esta función esté definida, necesito que el valor absoluto dividido 2 menos el valor absoluto de t sea mayor que 0. Entonces esta está definida cuando el valor absoluto de t dividido 2 menos el valor absoluto de t es mayor que 0. Entonces aquí digamos podemos hacer un análisis de signos, pero hay una gran ventaja que tenemos acá. El numerador siempre es positivo. Entonces como el numerador siempre es positivo, toda esta expresión va a ser positiva siempre y cuando 2 menos el valor absoluto de t sea mayor que 0. Entonces ahora tengo que resolver esta desigualdad. Puedo pasar el valor absoluto al otro lado y voy a tener que el valor absoluto de t tiene que ser menor que 2. Entonces si el valor absoluto de t es menor que 2, ¿qué conclusión podemos tener para t? ¿Entre qué valores va a estar t? Sí, de menos 2 a 2, porque recuerden que esa es la distancia respecto al origen. Entonces todos los puntos que están a menos de 2 respecto al origen son números que están entre menos 2 y 2. Entonces este es el dominio de RT. Entonces el dominio de, bueno, aquí tengo que quitar esta línea vertical porque no es, excluyamos el menos 2. Y esto era todo. Entonces, ahí ya pueden, ¿cómo se llama? Autoevaluarse, ¿cómo sienten que les fue? Creo que lo gané. Pero no sé. Bueno, pero eso es un buen paso, digamos, ganar el primer corto. Ojalá. Bueno, el primer corto se van a perder los demás.
Sí. Este es botanota. Bueno, si al final este va a ser un botanota, es preferible que traten de votar una nota alta que traten de votar una nota baja. No, que digamos, o sea, andar votando ceros no los ayuda tanto como, por ejemplo, así yo ya voté un 70 u 80 puntos, entonces eso quiere decir que ya tenemos. Entonces, ahorita vamos a continuar con más temas de las clases. Antes de ver transformaciones de funciones, que quiero ver unas inversas un poco peculiares. Y las inversas peculiares son las siguientes, que digamos son inversas de funciones que en teoría no tienen inversa, pero si uno restringe el dominio, esas funciones pasan a ser 1 a 1. Como inversas de las que no son 1 a 1. Sí, inversas. Prácticamente con las funciones, cualquier función que restrinja de cierta forma se puede llegar a la inversa. Sí, sí, en teoría si uno es hábil para restringir el dominio a cada función, uno puede conseguirle una inversa. Pero lo que pasa es que si algunas funciones tienen unas inversas con tan poca utilidad práctica, que uno, por ejemplo, no habla de inversas de funciones cúbicas, pero uno se habla de inversas de funciones trigonométricas. Entonces, digamos, aquí tenemos inversas de funciones con dominio restringido. Entonces, muy bien. Aquí hay que pedir un aire acondicionado. Sí. Bueno, yo creo que voy a pedir que este salón, esta clase la llevemos en el Carl Menger. Ah, es uno que está en el 6º nivel, es un salón bien bonito. Así se hace. Ahora el cuarto es solo el cuarto aquí. Sí, me recuerdo que el año pasado me dieron un salón en la escuela de negocios que tenía hasta tele y todo y cortinas. Entonces empecemos con este ejemplo. ¿Qué observan con esta función? Una parábola. Sí, es como una parábola, pero entonces digamos, ¿es esta una función 1 a 1 o no? No. A ver, no veo. Sí, no es una función 1 a 1. Entonces, como no es una función 1 a 1, en teoría no tiene inversa. Pero lo que podemos hacer es, digamos, si por ejemplo miran su función de calculadora, la función calculadora les evalúa la raíz sexta de 6, o incluso a veces que tienen una función en la calculadora que es la enésima raíz de x. Entonces esta es una función, pero lo que pasa es que esta función solo les devuelve un valor. Entonces ahorita lo que generalmente hacen con este tipo de funciones es que las restringen. Entonces ya solo consideran la raíz positiva y la calculadora solo les devuelve la raíz positiva. Entonces esta no es una función 1 a 1, pero pero si uno restringe esta función de 0 a infinito, ya es una función 1 a 1. Entonces esta función que estoy graficando aquí es exactamente la misma, pero con una pequeña diferencia. F de x es igual a x a la 6, pero x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces si hago esta restricción, esta función ya es 1 a 1. Y ahorita ya puedo calcular una inversa como tal. Entonces ahorita que para encontrar la inversa de esta función restringida, resuelvo para x. Entonces encuentre la inversa de f restringida. Entonces muy bien, para encontrar esta inversa, entonces tengo que y es igual a x a la 6. Entonces resuelva para x.
Y la forma como voy a cancelar, digamos, este x a la 6 es por medio de una potencia a la 1/6. Entonces, si todo lo elevo a la 1/6, sí, se eliminan. Entonces, claramente, digamos, aquí tendría un más menos y. Bueno, ahorita solo estoy dejando el más menos para indicar, digamos, de que donde va a entrar la restricción en juego, voy a tener que descartar valores negativos de y, porque aquí ya de entrada estoy descartando valores negativos de x. Entonces, si digamos aquí, si trabajo con esta función, aquí por el momento no tengo una inversa, porque no tengo una función. Aquí tendría una relación, digamos, aquí tendría toda... Porque no está restringida. Sí, no está restringida. Entonces aquí, digamos, tendría que la inversa de la función que no es 1 a 1 es una relación. Entonces esto quiero evitar. Quiero solo tomar esta parte positiva de la raíz. Entonces ahí digamos, descartamos la negativa, todos los valores negativos, y resulta que aquí nuestra inversa va a ser x es igual a la raíz sexta de y, o en todo caso vamos a escribir que f a la menos 1, f inversa de x es igual a la raíz sexta de x. Entonces esta es la inversa de esta función restringida. Entonces aquí ya encontré la inversa. Aquí también x es mayor que 0. Y si la queremos graficar, esta sería la gráfica. Y aquí podemos ver la simetría respecto a y es igual a x. Pero observen que por esta razón la estoy restringiendo, y por esta razón la calculadora, si calculan la raíz sexta de 64, les va a dar 2, pero claramente sabemos que otra raíz sexta para 64 es menos 2, pero la calculadora no va a considerar esa, solo va a considerar la raíz positiva. Entonces aquí tenemos otros problemas, pero yo creo que vamos a trabajar con la parábola, porque la parábola me gusta mucho ese problema, porque es una de las pocas funciones polinomiales donde uno puede todavía sacar la inversa de manera algebraica. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio. Y es uno donde, digamos, aquí si pueden ver tanto el dominio y rango como de esta función restringida y la función inversa es de 0 a infinito. Entonces aquí no queda tan interesante el dominio y rango de estas funciones. Pero con esta función que vamos a trabajar sí va a estar un poquito más interesante el dominio y rango de cada una de las funciones. Entonces, digamos, lo primero es que vamos a encontrar el dominio y rango de h, y vamos a graficar h de x. Entonces la pregunta que tengo para ustedes es ¿en dónde estaría el vértice? Sí. No, el vértice no está en 0,0, estaría en 0,0 si... Ajá. Entonces, digamos, para encontrar las coordenadas del vértice, ajá, derivamos 2x menos 8 es igual a 0. Entonces ahí está la coordenada x del vértice. ¿Y dónde estaría la coordenada y? La coordenada y la encuentro al evaluar la función h en x es igual a 4, 16 menos 32 más 18, sí, 2. Entonces, digamos, aquí para hacer la gráfica, ¿qué es lo único que necesitaríamos hacer? Tal vez encontrar otros puntos, ¿no? Bueno, ¿Será para? acá, sí, tal vez, digamos, podemos encontrar h de 4 y h de 0. Yo creo que... ¿Sabes dónde es decreciente? Sí. Entonces, digamos, h de 0 es igual a 18. Entonces aquí podríamos poner el punto, digamos, 18.
Sabemos que la parábola tiene cierta simetría, solo que ahora la simetría va a estar respecto a esta línea vertical, x es igual a 4. Entonces aquí tengo 4,2. Entonces ya con estos 3 puntos, digamos, puedo terminar de graficar mi parábola. Me va a quedar un poco, bueno, voy a hacerlo un poco más achatado y voy a decir que aquí está el punto 0,18. Digamos, para que no me hubiera quedado tan delgada, la grafiqué de esta forma, si no les puede quedar muy pronunciada. Aquí si quieren que les quede mejor la parábola, tal vez les recomiendo incrementar la escala. Entonces digamos aquí cuál sería el dominio y cuál sería el rango. ¿Qué tal? El dominio es de menos 3. Ajá. El rango de 4, de 2. Entonces de 2 a, bueno, este es el punto 4,2, sí, de 2 a infinito. Incluyendo el 2. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos la parábola, la graficamos bien rápido. Pero ahorita van a ver que para encontrar la inversa sí vamos a necesitar algunos cuantos pasos un poco capciosos. Entonces lo primero es, que tenemos que determinar es, esta función claramente no va a tener inversa, porque no es una función 1 a 1. Pero la pregunta que podemos contestarnos acá, ¿cómo se puede restringir el dominio? Restringimos de 4 a infinito. Para que, sí, de 4 a infinito, para que h sea función 1 a 1. Entonces sí, aquí la restricción de dominio tiene que ser, y aquí voy a volver a hacer la gráfica, pero ahora sí con más espacio para que me quede un poquito mejor representada. Entonces esta parte negativa ya no la voy a tener. Mi función va a empezar en 4 porque a partir del vértice empieza a ser función 1 a 1, entonces 4,2. Entonces esta otra parte que teníamos antes ahora ya no aparece. Entonces para que la función sea 1 a 1, el dominio se tiene que restringir de 4 a infinito. Y mi rango sigue siendo de 2 a infinito. Entonces tomemos nota bien de estos, ¿cómo se llama? Dos números, porque de estos dos conjuntos, porque cuando encontremos el dominio y rango y la inversa, vamos a ver que este se va a invertir. Este va a ser el rango de mi inversa. Y este otro, el rango de la función original, va a ser el dominio de la inversa. Cristian, ¿Sí? entonces lo más fácil para saber cómo restringir el dominio de volverlo 1 a 1 es graficar. Ah, sí, eso es lo más recomendable, sí. Sí, porque digamos, yo creo que cuando le tenían que lidiar con esta pregunta en alguna parte en el primer semestre en cálculo diferencial, completaban el cuadrado y todo eso, pero luego, digamos, si completan al cuadrado todavía no queda del todo claro dónde tienen que restringir el dominio. Porque algo que sí pueden hacer, digamos, si hacen un poquito de álgebra, h de x, que es igual a x al cuadrado menos 8x más 18, esto se puede reescribir como x menos 4 al cuadrado más 4. Pero la pregunta que les tengo a ustedes, viendo esta fórmula, ¿Pues más 2 o más 4? es más 2 y es menos 4, porque aquí pueden ver que estoy escribiendo la ecuación de la parábola en términos del vértice. Entonces, viendo esta segunda fórmula, ¿podrían identificar dónde restringir el dominio? No, sí, o sea, cuesta verlo aquí, digamos. Tal vez la persona que conoce la fórmula, digamos, la fórmula de la ecuación de la parábola en términos de las coordenadas del vértice. Entonces aquí tienen x menos k al cuadrado más h al cuadrado. Entonces k, h son las coordenadas del vértice. Incluso aquí hay una dificultad. Para pasar de aquí para acá tuvimos que completar al cuadrado, y eso no es algo que uno acostumbre a usar. Entonces, digamos, aquí pueden decir, bueno, aquí el dominio sería del vértice a infinito. Y sabemos que el rango es de h a infinito, pero es solo cuando k es igual a 0. Cuando x es igual a k, este es el punto más bajo de la parábola.
Pero pueden ver de que esto casi que uno se lo memoriza, y la idea no es memorizarse un montón de ideas en la clase. Pero ahí también, digamos, la pregunta realmente interesante: ¿cómo encontrar la inversa de esta función? Y hay una técnica bien bonita para encontrar la inversa. Sí, la fórmula cuadrática. Yo completé al cuadrado, pero se puede utilizar la fórmula cuadrática. Entonces encontremos la inversa de esta función. Entonces el procedimiento es el mismo. Tengo que y es igual a x al cuadrado menos 8x más 18. Entonces observen que tengo que hacer aquí. Aquí tengo que resolver para x. Entonces si resuelvo para x, tengo que resolver la siguiente ecuación cuadrática: x al cuadrado menos 8x más 18 menos y, y todo esto es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta ecuación cuadrática? A es igual a 1, B es igual a menos 8, y C es este número. Es un número un poco raro, pero es trabajable. O sea, cuando escribamos 4 por B por C, vamos a poner menos 8 por 18 menos y. Y esa es una forma, digamos, bastante práctica de encontrar la inversa. Entonces, digamos, aquí resolvamos para x utilizando la ecuación cuadrática. Y es que es hasta tan cómoda esta que hasta les está diciendo: ah, bueno, tenemos dos raíces. Igual considero la más o la menos, vamos a considerar la rama positiva. Entonces, ¿a qué es igual esta x? 8. Ajá. Ajá. Sí, más. Bueno, más menos, ahorita voy a descartar la negativa para tener una función y no una relación. 64. Menos 4 por 1, 18 menos y. Ajá. 18 menos y. 2. Y observen qué bonito aquí. Aquí estamos. Entonces esto es igual a 4. O sea, si quieren aquí pueden hacer unas cuantas factorizaciones, unas cuantas simplificaciones. O sea, aquí tal vez podemos factorizar un 4 que nos queda como más menos 2. 16 menos 18 menos y dividido 2. Y luego cancelo estas. ¿Y qué me queda aquí adentro? 16 menos 18 menos por 18 menos y. ¿Cómo puedo simplificar esta? El argumento. ¿Sí? Ah, es que lo factoricé. Es que aquí, digamos, tengo un 64. Entonces aquí, digamos, vamos a hacer este paso de cómo puedo simplificar lo más que se pueda este argumento. Entonces aquí primero, digamos, el factor común: 4 por 16 menos 18 menos y. Entonces luego este signo negativo lo puedo distribuir: 4, 16 menos 18 más y. Y luego, digamos, puedo restar estos dos números. Entonces tengo 4 por y menos 2. Entonces antes de escribir esto, vamos a escribir lo que tenía aquí escrito: x es igual a 8 más. Todo esto sabemos que se simplifica como 4 por y menos 2 dividido 2. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes: ¿cómo puedo simplificar esta raíz todavía un poquito más? Ajá, el 4, pero si saco el 4 de una raíz cuadrada, ¿qué número me queda? 2. Y entonces aquí voy a tener 8 más 2 y menos 2 dividido 2. Y aquí ya tenemos la inversa. Entonces la función inversa es la siguiente: 4 más y menos 2. Pero ahorita la pregunta que les voy a hacer es: ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Ajá. Y podemos ver de que solo para verificar, bueno, aquí tengo que poner x porque ya escribí como variable independiente x.
pueden ver que pues, curiosamente esta inversa solo se define cuando x es mayor o igual que 2. Entonces su dominio es de 2 a infinito. Y su rango, si empiezo con el valor que el extremo del dominio o el extremo izquierdo, h a la menos h inversa de 2 es igual a 4 más 0. Entonces mi rango también es de 4 a infinito. Entonces no está contradiciendo para nada la información que teníamos acá, y vemos claramente cómo la inversa intercambió el dominio con respecto a la función original. Entonces digamos, pueden hacer esto o pueden hacer la completación al cuadrado. ¿Qué les parece más cómodo? ¿Fórmula cuadrática o completación al cuadrado? Sí. A mí me es un poco más cómoda la completación al cuadrado porque me evito estos pasos de álgebra. Pero igual, en el momento que encuentran esto, digamos, ya encontraron la inversa correcta. O sea, lo único es la simplificación. Entonces, espero que les haya gustado este problema, que es un problema... Es sencillo, pero tiene aquí, digamos, se evalúan varios aspectos de álgebra. Que no son, digamos, conceptos que no son del todo intuitivos. Entonces hay otras inversas que todavía no hemos construido, como los logaritmos y las funciones trigonométricas inversas, pero creo que esas las vamos a ir trabajando poco a poco, porque ahí ya para poder terminar, digamos, el capítulo 1, que ya tenemos suficiente información, solo miremos las traslaciones y reflexiones. Entonces, afortunadamente con este tema veo que no tienen tanta dificultad, entonces es solo de ver, digamos, algunas propiedades bien rápido. Entonces, digamos, ¿qué es un desplazamiento vertical? Aquí pueden, ¿cómo se llama?, graficar cualquier función, la función que quieran. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta función. Vamos a decir que esta es igual a y es igual a f de x. Entonces, digamos que ahorita les pido que grafiquen y es igual a f de x más c, donde este número c es un número positivo. Lo que va a suceder es lo siguiente. Por ejemplo, si estamos aquí en el punto 0, b, al tratar de encontrar y de 0, vamos a tener b más c. Entonces aquí vamos a estar subiendo c unidades, pero no solo en x es igual a 0, sino en todos estos puntos vamos a estar subiendo c unidades. Entonces lo que va a pasar es que esta gráfica la vamos a trasladar verticalmente. Esta también va a subir un poco, pero no tanto como esta. Entonces nuestra nueva gráfica es prácticamente esta misma función desplazada verticalmente c unidades hacia arriba. Entonces esto es un desplazamiento vertical. Digamos, ¿qué sucede si quiero graficar f de x? Voy a poner aquí menos 2 por c, solo por curiosidad. Sabemos, la tenemos que bajar, pero posiblemente la voy a tener que bajar más de lo que la bajé aquí. Sí, 2 veces. Entonces la bajo una vez y la bajo otra vez, entonces posiblemente me va a quedar como por aquí. Sí, esto no tiene que quedar exacto, pero sí se tiene que ver, digamos, que por ejemplo esta la bajamos todavía más que lo que subimos esta. Digamos, aquí tenemos esto. Como hay varias formas como podemos afectar la forma general de esta función, podemos también, ¿cómo se llama? Este sería menos 2c, menos 2 por c. Podemos afectarla también, digamos, multiplicando una constante c por f de x, o dividiendo por una constante, o haciendo f de x más c, pero eso adentro de la composición. Entonces cuando tratamos de evaluar f en x más c, ahí vamos a tener otro desplazamiento, solo que este desplazamiento va a ser un poquito más difícil de visualizar que el desplazamiento vertical.
Incluso aquí voy a tener que escoger unas funciones que me permitan visualizar bien, digamos, cómo son los desplazamientos horizontales. Este tema va a resurgir en cálculo multivariable cuando estén viendo el tema de curvas de nivel. Entonces tienen funciones de dos variables, pero si las igualan a una constante pueden ir cambiando un número c y eso les va dando la misma gráfica y solo van subiendo, bajando la gráfica. Entonces, digamos, un desplazamiento horizontal se mira de la siguiente forma. Ahorita voy a graficar una función relativamente básica. Piensen esto como una raíz par. También pueden hacerlo con una parábola, pero con una parábola hay un poco de traslape. Muchas veces su mejor compañero para ver cómo se van haciendo las rotaciones, las traslaciones es, por ejemplo, agarrar un vértice o un mínimo máximo relativo y ver cómo se va moviendo. Entonces, digamos, aquí por ejemplo estamos en 0,0 y ahorita lo que queremos graficar es y es igual a f de x más c. Entonces ahorita lo que tenemos que ver es ahora a dónde va a estar el vértice. Si uno, por ejemplo, sí, sea a la izquierda, sí, porque sea a la izquierda, porque observen qué sucede con y evaluada en menos c. Y evaluada en menos c es igual a f de menos c más c. Entonces aquí tenemos el f de 0. Entonces sabemos que este vértice se desplazó a la izquierda. Entonces aquí ya puedo volver a graficar mi función raíz cuadrada. Entonces aquí tengo un desplazamiento horizontal a la izquierda. Pues solo voy a poner aquí 2c hacia abajo y c hacia arriba. Vamos a quitar este mensaje. Muy bien. Entonces aquí tengo c hacia la izquierda. Pero del mismo modo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo voy a graficar y es igual a f de x menos c? Sí, trato de buscar este f de 0, no siempre va a estar en 0,0, pero si por ejemplo el vértice estuviera en 2, entonces ya buscan el punto 2 más c. Entonces digamos aquí y de c es igual a f de 0. Entonces yo sé que aquí con este voy a tener un desplazamiento c unidades a la derecha. Entonces ahorita vamos a hacer unos cuantos ejercicios con estos desplazamientos horizontales y verticales. No tenía mucho planeado presentar este tema hoy, pero dije mejor. Sí. Una pregunta. Dale. A él me había dicho que para sacar una inversa también podía sustituir las x por y. Sí, se puede sustituir primero x por y y luego resolver para y. Sí, ese orden no afecta en nada. Sí pueden intercambiar x y luego resolver para y. Gracias. Sí, eso sí es válido. Ahora lo que sí vamos a ver hoy es cómo graficar la función seno, porque... ¿Seno? Sí, porque digamos con estas funciones cuando uno las multiplica por una constante cuesta realmente ver, digamos, que estas funciones se están estirando verticalmente o se están comprimiendo horizontalmente. Entonces las funciones seno y coseno son ideales para ver ese tipo de traslaciones porque como tienen un dominio restringido entre dos a un intervalo cerrado, entonces ya solo uno estira el intervalo y aparte esas funciones se repiten cada cierto tiempo. Entonces esas son bien bonitas de ver cómo se van comportando. Entonces ahorita vamos a graficar, digamos, las siguientes funciones. 1 sobre x y digamos, ¿cómo graficaríamos 1 sobre x? En el primer y tercer cuadrante. Sí, en el primer y tercer cuadrante. A la derecha del eje y vamos a tener siempre valores positivos y luego cuando x se va volviendo muy grande nos estamos acercando a 0.
Entonces, obviamente aquí desconocer ya el comportamiento de las asíntotas es de gran utilidad. Entonces, digamos, esta sería la gráfica. Entonces aquí no hay tanto que hacer. Entonces no se sorprendan que estos ejercicios se hagan relativamente rápido, pero es que no. Para aquí nos vamos a. Sí, pero uno a veces que tiende a complicarse un montón si por ejemplo uno quiere tratar de hacer ¿cómo se llama? Transformación por transformación. Si en algún momento quieren aplicar varias transformaciones al mismo tiempo, háganlas, pero eso sí, indiquen, bueno, aquí se trasladó a la derecha, luego hacia abajo, luego la reflejé. Entonces luego, digamos, tenemos esta, 4 más 1 sobre x. Entonces aquí, ¿qué va a suceder con esta nueva? Sí, sube 4. Entonces aquí me va a quedar muy interesante la gráfica, porque observen que aquí 1 más x no tiene ningún intercepto con los ejes. No tiene interceptos con los ejes. Pero 4 más 1 sobre x sí va a tener. Entonces esta gráfica la subo ahora. Ajá. La vertical se queda. Y esta otra se sube. Entonces aquí vamos a tener un intercepto. No sé exactamente en dónde está, pero yo creo que si resolvemos esta ecuación nos tiene que salir que x es igual a menos 0.25. No es necesario encontrar esto, pero si en algún momento quieren orientarse, tenemos aquí el menos 0.25. Entonces lo estoy haciendo un poco rápido porque no podemos hacer aquí tanto más. Esta tal vez siento que es la más complicada. Sí. Ajá. Entonces 4 hacia arriba y 2 a la derecha. Bueno, aquí el orden en realidad tendría que ser primero nos movemos 2 hacia la derecha y luego 4 hacia arriba. Entonces, sí, la que manda ahorita es la horizontal porque es la que está adentro. Porque para poder graficar, digamos, 4 más 1 menos 1 dividido x menos 2, primero necesito graficar 1 dividido x menos 2. Entonces 2 hacia la derecha y 4 y luego 4 hacia arriba. Pero lo que sí no les voy a pedir es que indiquen cada uno de los pasos y hagan líneas punteadas con todos los pasos intermedios. Hacemos todo eso, ahí es cuando uno empieza a complicarse. Entonces bueno, tenemos el 1 sobre x. Entonces el 1 sobre x ahora se va a desplazar aquí. A x es igual a 2. Entonces ahora mi gráfica es así. Pero como ahora tengo que subirla, entonces ahora baja 4. Y esto puede ser un buen compañero, porque pueden ver de que, digamos, en algún momento tal vez se miran ustedes interesados en graficar esta función utilizando cálculo, lo cual pueden hacer. Pero lo que van a ver es que, digamos, toman una primera derivada, la función siempre es decreciente, toman una segunda derivada, la función aquí es cóncava hacia abajo y luego aquí es cóncava hacia arriba. Pero eso tal vez, digamos, es un análisis muy elaborado para una gráfica tan simple. Incluso aquí viendo esta gráfica, digamos, me pueden decir dónde la función es cóncava hacia arriba. De 2 a... Ajá, sí. Sí, también es. Con la cóncava hacia arriba se conoce como convexa. Y luego cóncava hacia abajo sería de menos infinito a 2. Muy bien. Entonces miremos ahorita que hay. Las reflexiones son un poquito complicadas de ver, pero como van a ver,
Ahorita en cálculo integral vamos a ver cómo calcular volúmenes reflejando una gráfica respecto a un eje. Entonces al girar estas curvas respecto a un eje, el sólido, vamos a obtener un sólido y ya con ese sólido podemos encontrar su volumen. Ahora las reflexiones son un poquito complicadas de hacer si su gráfica está cortando el eje X, porque si su gráfica está cortando el eje X, entonces va a ser un poquito difícil de visualizar. Eso fue un menos f de x y f de menos x, ¿no? Sí, así la f de menos x refleja respecto al eje Y y la menos f de x refleja respecto al eje X. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función que se parece a una e a la menos x. Entonces, digamos, ¿cómo puedo encontrar y es igual a menos f de x? Otra vez, digamos, me baso en este punto. Este es un punto como 0, b. Entonces, como tengo que encontrar y es 0, y es 0 es igual a menos f de 0, pero f de 0 es igual a b. Entonces, lo que va a resultar acá es que al multiplicar por un signo menos, todos los valores funcionales de y ahora van a tener valores negativos. Entonces, este de aquí se va a pasar a tener valor negativo y este otro también. Entonces, cuando termine de hacer toda esta gráfica, esta va a ser mi gráfica resultante. Entonces, esta de aquí es la que refleja respecto al eje X. Entonces vamos a hacer esta otra. Pueden trabajar con una raíz cuadrada o con un logaritmo. Aunque en teoría esta también la podemos reflejar respecto al eje Y, pero les queda una gráfica un tanto interesante. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta gráfica que es como... Sí, esto es como un logaritmo. O sea, tiene toda la huella de un logaritmo. Entonces, muy bien, ahorita lo que queremos encontrar aquí es igual a la gráfica de Y es igual a f evaluado en menos x. Sí, a la izquierda. Pero entonces ahora lo que vamos a tener es que, por ejemplo, tengo que encontrar ahora y en menos a. Porque si quiero encontrar y de a, la función no va a estar definida para este valor. Entonces ahora resulta que este valor, en vez de estar en a, 0, va a estar en menos a, 0. Entonces esta es la que refleja respecto al eje y esta es una forma bien fácil de, digamos, si tienen una función que no es par, ¿cómo la pueden volver par? La reflejan respecto al eje y ahora ya tenemos una función par. Solo que aquí voy a usar otro color para distinguir de que esta es y es igual a f de menos x. Entonces, digamos, ya tenemos esta. Ahora, por ejemplo, si quisiera con esta función graficar y es igual a f de menos x, ¿cómo la graficaría? Esta es la primera que tengo acá, esta como exponencial. Igual se trata la parte izquierda, sí. La derecha y la derecha. Entonces lo que va a pasar es que este valor que estaba en un x positivo ahora pasa a un x negativo, mientras que este otro sube. Entonces todos estos valores van a ir cayendo y acercándose al eje y, mientras que estos de acá van a ir subiendo. Entonces aquí esta sería la gráfica de más o menos así. Y es igual a f de menos x. Entonces, como les dije, esta cuesta verla cuando hay intersecciones. Otra que nos va a costar un poco es, digamos, si aquí tengo y es igual a f de x. Bueno, aquí solo voy a explicar que esta transformación refleja respecto al eje y. Entonces, esta otra, digamos, como si queremos encontrar menos f de x, ¿cómo la trabajaríamos?
estos valores que antes eran negativos ahora son positivos, y estos que antes eran positivos ahora son negativos. Entonces la gráfica más o menos se miraría así. Entonces esto es igual a y es igual a menos f de x. Muy bien. Entonces aquí tengo otros conceptos más que presentar, pero es solo porque, digamos, ahora les voy a dar una y es igual a f de x. Otra gráfica. Pero para que se mire un poquito más claro, entonces tenemos solo esta función. Y es igual a f de x, pero ahora lo que quiero es que grafiquen una combinación de ambas reflexiones. ¿Tercer cuadrante? Sí, se pasa al tercer cuadrante, porque digamos en este primer paso uno puede graficar esta gráfica respecto al eje Y. Entonces aquí respecto al eje Y nos quedaría esta línea como punteada. Aquí la función cae, vuelve a subir y luego vuelve a caer. Entonces aquí tengo, digamos, f de menos x, pero como tengo un signo menos, ahora se baja. Entonces esta pasaría a ser aquí. Aquí entonces subimos, bajamos y volvemos a subir. Entonces aquí por curiosidad me quedó bastante similar. Entonces aquí miren qué pasó. Empezamos en el primer cuadrante, terminamos en el tercer cuadrante. Entonces aquí es como que hubiéramos reflejado respecto al origen. Incluso aquí esta función tiene una forma bien particular. Esta es una función impar. Esta de aquí es más que todo una función par. Bueno, si ignoramos es lo que aquí no está definida la función, pero en teoría esta sería par y esta sería impar si considero ambas gráficas. Entonces esta rotación refleja respecto al origen. Y lo bonito de tener, digamos, ya estas reflexiones es que ahora ya tenemos, digamos, la definición de función impar y la definición de función par. Entonces una función par es una función que si le aplican la transformación f de menos x, van a ver que la gráfica de esta función no cambia. Entonces un ejemplo de ellos es esta como parábola. Voy a hacer una parábola un poquito más interesante. Esta es como una función de grado 4. Entonces la pregunta es, ok, aquí les estoy dando y es igual a f de x. ¿Cuál sería la gráfica de y es igual a f de menos x? Sería lo Ajá. mismo. Sí, es lo mismo. Entonces queremos graficar y es igual a f de menos x y tenemos exactamente la misma gráfica. Ajá. Es par, entonces ahí se mira que cabal si tiene, como tienen simetría, ajá, queda igual como una parábola. Entonces le da la vuelta a la parábola, pero te queda la misma parábola. Por la simetría. Ajá. Entonces esto es un... Pero lo que sí, una función par no va a ser simétrica respecto al origen, porque si quieren encontrar y es igual a menos f de evaluado en menos x, entonces la gráfica resultante que les queda y hace esta función, pero con valores negativos. Entonces la función impar es la que tiene simetría respecto al origen. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces aquí sí voy a graficar una cúbica. Entonces digamos, aquí tenemos esta primera parte, pero como queremos que menos f de x sea igual a f de menos x, reflejo respecto al eje y, luego reflejo respecto al eje x, y ya tengo mi función impar. Entonces en una función impar tratan de pasar toda la información del primer cuadrante al tercero y del tercero al primero y les queda exactamente la misma gráfica. Entonces, ¿cómo vamos en el tiempo? No, todavía tenemos tiempo de hacer unas cuestioncitas más.
Entonces, básicamente eso, cualquier parábola es una función par, ¿no? Bueno, pues serían que las funciones impares serían x al cubo, x a la quinta, x a la 7. Pero lo que sí es que si a esta función impar le hacen una traslación vertical o horizontal, rompen la simetría y la función deja de ser impar. Entonces, por ejemplo, f de x al cubo es impar. Pero f de x al cubo más 8 ya no es impar, porque se rompe la simetría. Tiene que fijarse en el origen. Sí, ajá. O sea, esto podríamos decir que es impar, pero respecto al punto 0,-2, pero eso, no, 0,8, pero eso suena raro, una simetría respecto a algún otro punto, entonces suena extraño. Entonces, digamos, hagamos unos cuantos ejercicios y terminamos con los comprimimientos o con los alargamientos y compresiones horizontales. Esta es un poquito complicada, ahorita van a ver por qué. Porque digamos, esta en realidad tiene dos transformaciones, pero no se observan las dos transformaciones. Es una V, pero la parte de abajo no se grafica. ¿Cuál parte? No, ya, tranquilo. Bueno, es que la U, la función valor absoluto no tiene ninguna parte abajo. Entonces, digamos, ¿cómo graficaríamos? Digamos, sabemos, sí, digamos, sabemos que la función valor absoluto tiene esta gráfica. Entonces, 4 menos x, ¿cómo se graficaría? 4 a la derecha. Sí. Y luego hacia abajo. Y bueno, es que hacia abajo, aquí hay un problema, esta función siempre es positiva. Entonces yo creo que ya entendí lo que Marlon trató de decir, de que... Entonces aquí, ¿por qué digamos... O sea, es buena idea de que hay que reflejar respecto al eje X, pero el valor absoluto tiene un pequeño problema. Digamos, si factorizo aquí el signo, voy a tener 4 más x. Entonces, menos por 4 más x. Pero luego el valor absoluto tiene unas propiedades bien interesantes, que si tienen, por ejemplo, el valor absoluto de A por B, esto es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces aquí tengo menos 1 por 4 más x. El valor absoluto de menos 1 es 1. Y aquí hay algo bien curioso. La función valor absoluto de 4 más x es igual a la función valor absoluto de 4 menos x. Entonces aquí lo único que tenía que haber hecho, ¿qué pasó aquí? Es que aquí tenía un menos 4, sí. Ahí estamos. Solo tenía que desplazar 4 unidades a la derecha. ¿Será que puedes subir un poquito la cámara? Es que no sé, gracias. Ahí estamos, sí, subamos un poquito. Entonces tengo que este valor absoluto de 4 menos x es igual al valor absoluto de x menos 4. Y aquí tal vez este problema hubiera sido mejor graficarlo sin necesidad de transformaciones, porque lo que podían haber hecho solo con este problema es encontrar dónde está el vértice. Entonces digamos, aquí el vértice está en x es igual a 4. Entonces aquí es 4,0 y sabemos que a partir del vértice esta función sube a la derecha de 4 y baja a la izquierda de 4. Ahora, si quisieran reflejar también respecto al eje X, la función que necesitaríamos sería una como esta, menos el valor absoluto de x menos 4. Entonces esta función sí es muy diferente de esta. Entonces aquí sí vamos a tener una función v, pero que abre hacia abajo. Entonces la gráfica de esta sí tiene esta forma. X y Y. Entonces esta empieza en 4 y luego esta se abre para abajo.
Siempre llaman a la peor hora. La chica. Una chica ya quiere que termine la clase temprano hoy. Ya estaría, Cristian. Eso ni se pregunta. Sí. Esas son prioridades. Pasó. Esa es mi que rompe salió corriendo. Sí, una llamada, corriendo. Entonces hagamos este problemita. Es esta como la graficamos. Empezamos con la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada la desplazamos 9 unidades a la izquierda. 4 hacia arriba. Ah, Reflejamos. bueno, o sea, primero desplazamos Pero sería como así. 9 a la izquierda. Luego reflejamos respecto al eje X. Y por último la subimos 4 unidades. Esta yo siento que es un poquito complicada, incluso aquí tal vez mi recomendación sería de que siempre miren cuál es el valor del extremo izquierdo del dominio. Entonces el dominio de esta función es de menos 9 a infinito. Entonces pueden encontrar el valor en menos 9, que es 4, y como esta tiene un signo negativo va a ser una función raíz cuadrada que abre hacia abajo. Porque si uno quiere hacer todos estos pasos es aquí cuando uno se complica un poco. Entonces muy bien, aquí desplazamos 9 a la izquierda. Esta va a ser la gráfica. Luego la reflejo respecto al eje X. Entonces vamos a tener esta otra parte de abajo. Ajá, y luego la subimos. Entonces aquí estamos en el punto menos 9,0. Este tendría que ser el punto menos 9,4. Ay, aquí hay un gran problema. Esta gráfica incluso no... Ah, bueno, aquí sí puedo cortar el eje X. Lo que no me gusta mucho de este problema es que, por ejemplo, para que uno realmente le quede bien la gráfica, uno tendría que encontrar aquí interceptos. Porque lo que tengo aquí de duda es, no sé si voy a cortar al eje Y arriba del eje X o por debajo del eje X. Pero digamos, si solo es con rotaciones y traslaciones, cualquier gráfica que tenga esta forma se consideraría como bueno. Sí. Intercepto no es para integral. Ujú. Sí, es 1. Intercepto en Y es 1. Sí, muy bien, excelente. Entonces aquí está 0,1. Y el intercepto en X, 4 menos la raíz cuadrada de 16. Sí, es como 7, sí. Sí, 7,0. Sí, esta gráfica va a quedar un poco extraña de hacer si uno quiere hacer la escala. Bueno, entonces terminemos con los alargamientos. Yo creo que ya hicimos demasiado por hoy. Ella se tiene que ir. Usted tiene prisa, con razón. Y aún nos falta Aníbal todavía. Ah, Aníbal cambió la clase para el jueves. Sí, Ah, solo qué bueno. No sé si qué tan buena. Ah, no, pero es que peor el venir el viernes, solo una clase a la 1. Vienes a la Y salís a la hora de tráfico de mediodía. Sí, no, eso es un poco de crueldad. A Aníbal no le gusta trabajar así. Muy bien. Entonces, digamos, ¿qué es un alargamiento vertical? Tengo esta función. Entonces lo que va a suceder es que, ¿cómo hago para graficar y es igual a una constante c por f de x, donde esta constante es mayor que 1?
Entonces otra vez, digamos, me tengo que basar en algún punto, como algún vértice o algo. Entonces aquí estoy, digamos que aquí estoy en 0,1. O sea, puede ser cualquier número, pero dejémoslo en 0,1. Si tenemos un alargamiento vertical, lo que va a pasar es que a la hora de encontrar y de 0, tengo c por f de 0, pero este es igual a c. Y como este número c es mayor que 1, lo que va a pasar con este vértice es que ahora lo tengo que graficar más en alto. Y lo mismo va a pasar con todos estos. Estos los voy a tener que graficar más en alto. Lo que sí es que esta parte de la gráfica, como está cabal en 0, su valor en y, ahí c por 0 sigue siendo 0. Entonces la gráfica del alargamiento vertical sería esta. Entonces aquí se alarga verticalmente por c. Ajá, se comprime, sí. Entonces y f de x dividido c. Estas va a costar un montón que las grafiquemos. Muy bien. Entonces digamos, las últimas que nos faltan es qué sucede si tengo f evaluada en c por x. Esas son las más difíciles de en c por x. Entonces ahora la c está dentro de la función en vez de afuera. Sí, se alargan horizontal, pero ahora es horizontalmente. Entonces aquí estoy exagerando un poco el efecto, pero es que si no, no se van a ver los alargamientos horizontales. Entonces aquí estoy en a, 0. Entonces solo digamos esto es c por f de x y esta azul es f de x dividido c. Entonces, ¿qué hago ahora para graficar y es igual a f de x por c? Y bueno, o sea, sí, es que esto es lo difícil, se comprime, pero solo porque observemos dónde tienen que estar ahora los interceptos. Ahora los interceptos con esta función tendrían que estar en a dividido c. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero encontrar y de a dividido c, entonces tengo f de a por c dividido c es igual a f de a. Entonces, curiosamente, ahora los interceptos van a estar más adentro. Y esto no cuesta, digamos, realmente visualizarlo, porque es un poco contraintuitivo. Uno pensaría que aquí uno está alargando horizontalmente, pero aquí uno está comprimiendo horizontalmente. Ah, bueno, y aquí hay otro problema. Esta de aquí sí sigue pasando por este punto. Entonces esta sería la gráfica. Entonces la que va a alargar horizontalmente no es x por c, sino es dividido c. ¿Pero por qué? Porque si ahora quiero encontrar estos interceptos necesito a por c. Entonces ahora el a por c va a estar por acá. Y estoy exagerando un montón el efecto, pero tengo que seguir pasando por este vértice. Entonces, como les decía, estas cuesta graficarlas. Estas prácticamente las vamos a ver de más utilidad cuando estemos trabajando con funciones trigonométricas, porque si tratan de alargar una parábola, no se va a distinguir. O sea, van a tener una parábola un poco más abierta o una parábola más cerrada, pero eso es lo más que uno puede hacer. Sí, ahorita es buen momento para descansar. Hombre, no se la está Yo que directa se la tiró, ¿verdad? Sí. Ya toca descanso, ¿verdad? Sí, ya, es que